Rigoberto Salgado está en el ojo del huracán, a ver cómo hace para salir del mismo, pero más allá de las respuestas, de las omisiones verbales en las que incurrió el jefe delegacional, pues también están las formas. Bueno. ¿Qué se dijo, cómo se dijo y qué no se dijo? Exactamente lo que platicábamos en un principio. Él no dijo nada con las palabras, pero dijo mucho con su lenguaje corporal. Y hemos querido invitar precisamente al maestro Raúl Quintanilla, quien es un expertísimo en este análisis de lo que es el lenguaje corporal, para que nos cuente cómo viste ayer a este personaje durante esta comparecencia y esta lluvia de acusaciones. Maestro Quintanilla, bienvenido, buen día. Maestro, gracias. Mire, señora, conociendo las virtudes o conociendo las reglas de lo que significa una puesta en escena, esto es una puesta en escena. Es parte de un ritual, es un ritual importantísimo. La primera cosa que tengo que decir es la situación de hacinamiento que había en ese salón. ¿Sí? Es que nadie se quería perder la función. Sí, o sea, pero mire, toda función tiene un número de boletitos, ¿sí? Y puede existir la reventa, pero hay un hacinamiento que no está provocando de alguna manera la intimidad o el ritual necesario. En Estados Unidos, cuando hay una situación de esta naturaleza, el público queda atrás y queda enfrente para poder establecer un proceso de dialogación. Primero, el hacinamiento, que no lleva a ningún elemento positivo. El segundo planteamiento: cuando uno trabaja o cuando se trabaja una puesta en escena, hay una palabra que es fundamental, y esa palabra yo la he ejecutado durante muchos años porque yo la estructuré. Se llama regla de tensión. Hace uno que todas las fuerzas dramáticas se vayan enfrentando la una con la otra para crear una tensión. Esa tensión es muy necesaria para que esa tensión se rompa y empiece la regla de atención. El día de ayer nunca se rompió esa tensión. Todo se mantiene en el mismo tono y en la misma categoría de carácter dramático durante todo el tiempo. Y en el tema de la atención, no hay un cambio relevante. En el tema de la atención es interesante porque no les ponía atención. El delegado estaba con la vista desviada, le hacían las preguntas, incluso una diputada le dice, aunque no me mire usted cuando yo le pregunto, porque él estuvo desviando la atención, siempre estaba viendo los papeles, siempre estaba hablando con alguien, pero él no miraba a quien le estaba cuestionando. Mire, entonces esa regla de atención se rompió. Esa regla de atención nunca se logró, porque no hubo un solo elemento que lograra llevar a ese hombre a donde se le quiere llevar. Sí, yo le pregunto a ¿usted participó en tal robo, tal? No hay necesidad de contestar más porque la misma pregunta lo planteó. María Zambrano, que es una filósofa española, dice: una pregunta es una adoración a punto de extinguirse. Hay que saber hacer preguntas. ¿Qué tipo de pregunta hago para que el señor llegue directamente hacia la temática que queremos observar? Eso es interesante, ¿sí, maestro? Porque de acuerdo al formato que los propios legisladores se dieron y aprobaron, tenían hasta 2 minutos y medio para formular una pregunta. Oiga, 2 minutos y medio es un discurso, pero imagine usted lo que pasó. Y el jefe delegacional hasta 20 minutos para responder. Bueno, pues como 2 minutos y medio no fueron suficientes, se dieron un plazo ayer mismo, ellos lo votaron, lo aprobaron y dijeron así vamos, de hasta 10 minutos para formular una pregunta. Muy bien. ¿Qué se puede formular como pregunta en 10 minutos? El 90% de las palabras que usted diga van a desaparecer. Yo ya no me voy a acordar del minuto 1. No, hombre, pero porque en 10 minutos comprobado que la atención que podemos tener, o sea, imagínate si te hago una pregunta en 10 minutos, al minuto 2, ya tu atención, ya estás pensando en qué vas a comer hoy. Mire, si las primeras 15 palabras que usted dice no atrapan la atención, aquello ya se perdió en una verborrea absoluta. Entonces estábamos en las preguntas. Sí. En ese sentido de las preguntas no se arma un proceso de progresión. Nadie sabe llevar en las preguntas de categoría abierta para que este hombre empiece a hablar de otras cosas que no son las argumentaciones que él tiene. Entonces, durante un proceso largo no se maneja ninguna sola argumentación persuasiva. La argumentación persuasiva es la cantidad de palabras que uno utiliza para que el otro me entienda, para que el otro vaya cayendo en el proceso de conversación conmigo. Se ha dicho que la democracia es la capacidad de persuadir y dejarse persuadir, que es uno de los elementos necesarios. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Nietzsche decía:
si no entiendes las palabras, que por lo menos el sonido te conmueva, ¿sí? Y entonces yo empiezo a fijarme ya no en las preguntas de los señores, porque las preguntas no llevan a nada. Preguntarle a alguien, ¿por qué está toda la banda contratada? O sea, no, mejor empiezo a hablar sobre las categorías del puesto, por qué una persona puede llegar a ese puesto y por qué escogieron este personaje para ese puesto, y ahí empezarían a salir contradicciones con las cuales se pueden trabajar. Así trabajan brillantemente los abogados. Ahora, parece que ¿sí? En la comparecencia de ayer, lo más importante, más allá del fondo, era la forma, porque, en efecto, en el fondo se dijo muy poco, las preguntas eran muy obvias y, por tanto, las respuestas también, pero la forma sí fue importante. Es que es lo importante, maestro. Si yo suelto una idea, dice la señora, no miraba, no hacía, no planteaba, ¿sí? Primero uno empieza a ver al señor por completo y dice, el señor no es que desprecie a estos, simplemente está preocupado por qué no quiere decir. Porque el lenguaje del desprecio lo convertiría en un ser mucho más agresivo. Es decir, tenía un guión y no quería salirse exactamente, entonces establece elementos de dónde no me puedo salir. Entonces uno empieza a pensar, a ver, es más interesante el proceso que el señor hizo antes de entrar a esta sala que al entrar a esta sala. ¿Cuál será su preocupación? Porque yo veo que estos señores de aquí no le preocupan. Porque no le preocupan porque les va a contestar, pues no sé, pues no se puede, no digo, no hago, no veo, no miro. Muy bien. Entonces, en ese proceso empieza uno a medir cómo suenan las palabras, cómo va cambiando las ideas. Pero hay una idea maravillosa que se dice, ¿para qué sirve la verdad? Para que salga con contundencia en el lenguaje. Entonces, vea todo lo que pasa. No hay ningún momento de gran contundencia, no hay un manejo de enfatizaciones, no hay una sola argumentación de carácter persuasivo. Todo suena igual y entonces uno empieza a decir, si todo suena igual, ¿qué es lo importante de esta sesión? Para que en ese momento hubiera contradicciones, hubiera palabras nuevas y el señor luchara de una manera por decir, óiganme, yo no he hecho nada de eso, y entonces empiezo a argumentar que es el camino positivo. Por eso una señora le exige la mirada. Creo que exigirle la mirada a alguien es como un lugar común de 1950 de mírame a los ojos para que me digas la verdad. Mire, la verdad ya sale, la verdad es una forma bella del lenguaje que sirve para solamente unos segundos. Lo interesante ya no es ver las palabras, entonces hay que ver los gestos, ¿verdad? Como dice la señora. Y entonces el señor, ¿qué hace? Empieza a escribir, pero por la fuerza de la mano y el sentido de la mirada uno dice, no está escribiendo, está verdaderamente distrayéndose del proceso de tensión que está planteando, porque aparte de lo que le están diciendo, ya se lo repitieron 15 veces y entonces ¿para qué él lo escribe? Yo recuerdo una vez en una junta un señor que estaba escribiendo cositas y yo pues me atreví a ver que estaba escribiendo y eran una sola bola de imprecaciones sobre el que estaba llevando la junta y me pareció fascinante la manera que esto me soltaba la atención. No hay una verdad persuasiva, no cambian las gestualidades, no hay un lenguaje contundente, no hay una argumentación que lleve hacia palabras nuevas y entonces el sentido de este ritual se oxidó o se perdió desde su fundamentación. 10 minutos de pregunta es un discurso de una plazuela donde todo es válido, porque lo que hay que decir son las palabras correctas para que venga la respuesta que yo quiero escuchar. Están acostumbrados y acostumbradas a eso, maestro, a subirse, a pontificar desde una tribuna y entonces ayer, pues más que hacer preguntas, lo que querían era el lucimiento. Los que estaban preguntando y llevar al paredón al jefe de eso que usted acaba de decir, ¿sabe que siento dos tonos? Alguien que la sesión de ayer le parece sumamente molesta y que no tiene que andar contestando porque hay otros problemas más graves que tiene que resolver. Claro. ¿Sí? Y está a distancia y nadie que tuvo la habilidad para llevarlo a través de la argumentación a decir cosas distintas. Y otra serie de personas que en vez de argumentar
pontifican, maestro. No se puede llegar a pontificar con superioridad moral. Eso es clásico ya en ese tipo de escenario. Pero la superioridad moral es un complejo que tenemos los mexicanos, que pensamos que cuando supuestamente tenemos la verdad. Algunos diputados. Maestro, pero sí creo que esto podría haber sido velocísimo si las preguntas hubieran sido distintas, si las argumentaciones hubieran sido persuasivas y sobre todo si hubieran salido otros temas independientemente de lo que ellos ya habían escuchado dentro de ellos. Eso es simplemente no saber llevar y conducir la atención dramática al proceso de atención. Gracias, maestro. Como siempre, interesantísimo. Gracias a ustedes, que es un honor. Contrario. Muchas gracias. Pues la culpa la tuvieron entonces los diputados.